Ya hemos introducido los conceptos de enfoques de proyecto y hemos quedado en que España usará el enfoque de proyecto número 2 para todas las comprobaciones asociadas a los muros, salvo para la estabilidad, y ahí usaremos el enfoque número 3. También hemos introducido la clasificación de estados límites que hace el Eurocódigo y hemos hablado de STR, EQ y GEO. Debemos, por tanto, antes de iniciar un análisis, repasar que los coeficientes que el programa nos va a proponer son los correctos. Es importante entender que el ARIX, como todos los programas de la Casa Cubus, propone unos coeficientes para el Eurocódigo, pero tiene que dejar cabida para que estos sean modificados, porque tienen que poder adaptarse a los distintos anejos nacionales de cada país. Nosotros, Cubus sobre España, suministramos un archivo que se llama ec2.ewk en la instalación. Incluso podemos enviar el propio del anejo español del Eurocódigo 7, pero como decimos, estos coeficientes tienen que poder cambiarse desde el ARIX si es necesario. Hemos visto entonces, recapitulando, que si íbamos a opciones generales y seleccionábamos como envolventes estándar, en el ARIX aparecían 4 especificaciones de envolventes. La primera es para estado límite de servicio y las otras 3 son para estado límite último. Una para el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 2A. Además hay otra que es la del tipo 3 que se usa, como sabemos, en estabilidad. ¿De qué dependerá la cantidad de combinaciones de acciones que haya en cada envolvente? Pues del número de acciones que haya y de los coeficientes que puedan participar. Por ejemplo, aquí en la especificación de envolventes 2, que es la tipo 1, esto es un poco follón, pero bueno, es un tema ordinal, y luego ver qué tipo de envolvente es. Entonces, la tipo 1 tiene 16. ¿Cuáles son estas 16? Pues lo vemos aquí. Vamos aquí a estado límite tipo 1 y vemos que hay 16 combinaciones de acciones. Si fuéramos simplemente a la de servicio, vemos que hay uno solo. Entonces, ¿eso qué significa? Que en las combinaciones que hay aquí va a haber una sola combinación de acciones. En el propio manual del ARIX vemos qué comprobación se realiza con cada una de esas envolventes. Es exactamente la tabla que estamos viendo. Si nos fijamos en la parte de abajo de la tabla, vemos estas especificaciones de envolventes, que son la 1, la 2, la 3, la 2A y servicio, que es este nombre raro. Entonces, con la 2A, por ejemplo, se comprueba el deslizamiento y el hundimiento, y con la 2 se dimensiona la armadura. Como aclaración, decir que en LARIX aparece esta 2A, además de la 2, porque si nos fijamos en este cuadro de arriba, que es el que corresponde a la norma suiza, el peso propio tiene un determinado gamma inferior para la comprobación de hundimiento y deslizamiento y otro para el dimensionamiento. En el caso del anejo español no hay esa distinción, con lo cual a todos los efectos las combinaciones que van a salir en el estado límite tipo 2 y en el estado límite tipo 2A van a ser iguales. Aunque nos adelantemos un poco, si vamos aquí al estado límite tipo 2 y vamos a una de las combinaciones de acciones, le vamos a calcular, vemos numéricamente que las fuerzas resultantes son estas. Entonces, si nos fijamos en una columna, la que queráis, en esta de aquí, vamos a fijarnos en que esta tiene que ser igual que la del 2A. Si vamos aquí al 2A y le volvemos a dar, que efectivamente obtenemos los mismos valores. Pero bueno, hay que dejar la posibilidad de que otras normas tengan coeficientes diferentes, como ocurre con la norma suiza, ¿no? Y a nosotros al fin y al cabo nos da igual. Con la 2A, si vamos a los gráficos, vemos el tipo de comprobaciones que vamos a tener, y con la 2, si vamos a los gráficos, pues vemos que tendremos unas comprobaciones diferentes. Es decir, con esta obtendremos el dimensionamiento de la armadura del muro y, sin embargo, con las otras pues tenemos hundimiento y deslizamiento. Para aclararlo un poquitín más, hemos hecho una tabla adicional que combina todo esto, es decir, lo que hace el ARIX y lo que necesitamos hacer nosotros con el anejo español. Como vemos, es lo mismo, pero es importante entender qué está haciendo el programa y dónde encontrar cada cosa. Entonces, en esta tabla, como vemos, por orden, y se corresponde con lo que hemos visto aquí, E1, E2, E3, E4, pues tenemos esas 4 especificaciones de envolvente, que en LARIX pues son, como también vemos aquí, estado límite de servicio, el U1, el U2 y el U2A. ¿Qué comprobaciones hará LARIX con ellas? Pues las que indica el manual, que son asientos, vuelco, dimensionamiento de armadura y hundimiento y deslizamiento. ¿Y qué tipo de envolventes son las que nos dice el Eurocódigo 7? Pues bueno, la de servicio nos permitirá hacer comprobaciones asociadas al servicio, ¿no? Asientos y demás. El U1 será un envolvente tipo EQ, el U2 será STR y el U2A será GEO.
¿Qué ocurre? Que para anejo español los coeficientes de STR y GEO son iguales. Por eso los de 2 y 2A también son iguales. Y en la norma suiza 2 y 2A son diferentes porque los STR y los GEO tienen coeficientes distintos. Esa es la explicación. ¿Y cómo debemos chequear que las tablas están bien? Bueno, pues con nuestro archivo EWK esas tablas van a estar bien. Basta con grabarlo en su sitio y darle a este botoncito de aquí para volver a los valores predeterminados de las tablas, es decir, para obligarle al programa que lea el EWK y hacer lo mismo aquí. Darle a este botón de aquí para que lea el archivo EWK, que es el archivo donde están colocadas todos esos factores y que es este que estamos viendo, que tiene un formato un poco especial, pero es bastante claro y se puede modificar. No lo aconsejamos que se modifique aquí, en Larix, en cada proyecto, pero bueno, que sepáis de dónde se están leyendo estos factores. ¿Y de dónde vienen estos factores y cómo saber cómo modificarlos? Bueno, pues hemos preparado un mini PowerPoint en el que os lo enseñamos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la parte de los chis, ¿no?, la tenemos aquí en el apartado de definición de acciones y de dónde hemos obtenido esos valores. Nosotros lo que hemos hecho es proponer los valores que se dan en un puente, ¿no? Entonces, en un puente de vehículos pesados, pero se trata de un puente, no de una edificación. Si tenemos una edificación, pues los valores serán un pelín diferentes, pero bueno, en el caso de un puente, pues tendremos que poner esos chi sub 0 y chi sub 1 y chi sub 2, que son los correspondientes a vehículos pesados. Si tuviéramos cualquier otra cosa, pues tendríamos que ponerlo. El estado límite tipo 1, que hemos visto, que es el que se corresponde con EQ, pues ¿qué valores tiene? Son estos de aquí. ¿Y dónde los hemos obtenido? Pues de nuevo, donde los vamos a obtener todo el rato, que es en el anejo nacional. Entonces vemos esta tabla donde vemos el 1,10 y el 0,9 en función de si es inferior o superior, es decir, si es estabilizador el efecto o es desestabilizador el efecto. Entonces veis que ahí, en esa tablita, la 42.4, pues ahí aparece el 1,10 y el 0,9 para el peso propio. Para las sobrecargas tenemos este valor de 1,5, para el empuje del terreno tenemos 1,35 y 1. Para el empuje hidrostático del agua intersticial, ¿no?, la presión de aguas permanentes que dice Larix, pues tenemos el 1 y el 1,35. Y luego esta parte aquí, la resistencia de las tierras permanentes, claro, nos habla de un coeficiente de 2, pero es lo mismo dividir entre 2 que multiplicar por 0,5. O sea, aplicamos un factor de combinación de la acción de la resistencia de las tierras que va a ser equivalente a aplicar el factor de reductor de seguridad de la misma magnitud, es decir, es lo mismo, como decimos, multiplicar por 0,5 el empuje del intra 2, en caso de que lo consideremos, porque está del lado de la inseguridad, por así decirlo, que dividir entre 2 su resistencia, que es lo que aparece en la tabla. Pues nosotros ponemos 0,50, que es como el 2 de la tabla, es exactamente lo mismo. Para el caso del 2 y el 2A, como hemos dicho, nosotros no tenemos distinción porque es lo mismo STR y GEO. Entonces, ¿de dónde salen los valores? Pues de la tabla A24B, aquí vemos que de dónde viene ese 1,35 y ese 1. Aquí vemos el 1,5 de las sobrecargas, aquí vemos el 1,35 y 1 de nuevo de los empujes de tierras, la presión del agua y de nuevo el 2 que os hemos comentado hace un momentito. ¿Qué ocurre con el estado límite tipo 3? Bueno, pues el tipo 3 sabemos que es el que está asociado a la estabilidad global, como os hemos dicho. Entonces, bueno, tenemos esos valores de 1 que estáis viendo aquí, tenemos este valor de 1,30 y 0 en el caso de las variables, es decir, de las sobrecargas, y de nuevo el 0,5 que os estamos comentando. ¿Qué pasa con los factores y parámetros que no son los de las combinaciones, sino que son los M y los R? Bueno, pues tenemos que el de rozamiento interno lo tenemos en esta tabla y su valor es 1. Ese para el ángulo de rozamiento interno para el peso específico también es 1, para la cohesión también es 1, y los factores de deslizamiento dice que vayamos a verlo en la tabla A.5. Nosotros ya adelantamos que es 1,10 y 1,85 en el caso de estructuras que no sean de edificación. Lo veis aquí abajo. Si fuese edificación, pues ya tendría otros valores, que son 2,15 y 1,10. Y por último, el tema del vuelco. El vuelco al final se va a comparar con 1. La norma dice que para EQ, es decir, para el estado de límite de equilibrio, hay que aplicar los coeficientes de mayoración de las acciones y los factores de reducción de los materiales, pero no dice que haya que aplicar el de reducción de la resistencia. Así que la resistencia no la vamos a modificar y el factor para el vuelco será 1. Eso vamos a ver ahora mismo qué significa todo esto. Pero antes, insistimos en que nuestro consejo es que en función del país para el que se está haciendo el proyecto y su anejo nacional, pues
editemos estos valores del ARIX, que son, como veis, 100% editables. El funcionamiento del ARIX, para determinar si se cumple o no se cumple una determinada verificación, se puede resumir de la siguiente manera. El programa obtiene un factor de seguridad para cada una de las verificaciones, hundimiento, deslizamiento y vuelco. A continuación, reduce ese factor de seguridad obtenido con los valores que vemos en la tabla, con estos de aquí. Vuelco, deslizamiento y hundimiento generalizado. Y por último, compara el factor de seguridad que resulte con uno que el programa llama factor disponible. El factor disponible requerido siempre va a ser 1. Veámoslo, por ejemplo, fijándonos en este factor de aquí, que es el del vuelco. Por ejemplo, vemos que si vamos aquí a las envolventes, vemos que para el vuelco tenemos un factor de 2,54, que es correcto porque el requerido es 1. Para el deslizamiento tenemos 3,16, para hundimiento no cumplimos, o sea, habría que dimensionar la zapata para que fuera un poquitín más grande, y además la rotación es mayor que la máxima. Entonces, ahora vamos a ver cómo se arregla esto rápidamente, aunque vamos a entrar con más detalle en otro vídeo, pero a lo que queremos ver es que este 2,54 es correcto porque es mayor que 1, pero ¿y por qué factor se ha dividido este 2,54? Pues por un factor de 1, que es el de vuelco. Si nosotros pusiéramos 2 aquí en vez de 1 y le diéramos a OK, el factor ahora, vamos a darle a resetear y de nuevo le damos a las envolventes, ese factor será la mitad, ahora es 1,27 en vez del 2,54 que teníamos antes. O sea que veis cómo directamente sigue cumpliendo, pero porque ahora exigimos que sea 2 el factor de seguridad y no 1. Vamos a dejar esto como estaba, de nuevo, que es venir aquí y darle de nuevo a esto de aquí. Le damos a aplicar y a OK. Y volvemos a darle para ver que efectivamente cumple todo menos un par de cosas. No cumple el giro y no cumple el hundimiento. Entonces, aunque nos adelantemos un poquito, pero solo para que lo veáis, podemos dimensionar la geometría del muro, que es de lo que se trata. Entonces vamos a ampliar este B3, que como veis aquí vale 0,50, pues vamos a ampliar este B3. Pero para que sea una cosa proporcionada, vamos a incluir una condición, y es que B5 sea 1 metro más grande que B3. Entonces queremos que B3 vaya de 0,5 a 2 y queremos que haga 6 saltos para ver qué valores son los correctos. Vemos que con 0,5 no cumple hundimiento y con 0,75 ya sí lo cumple, pero ya se ha pasado del valor que queremos, que es exactamente 1. ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos hacer, en vez de manualmente, lo podemos hacer automáticamente para que obtenga el valor correcto. Entonces dices, bueno, entre 0,5 y 1,5 vamos a hacer automáticamente el dimensionamiento. Le damos a dimensionamiento, el programa hace sus cálculos, que son básicamente parecidos a los anteriores, pero ya va a parar exactamente cuando obtenga un valor justo de 1. Entonces, ese valor justo de 1 está llegando por intervalos a ver cuál es y nos da esta información. Nos dice que B3 es 0,56 y B5 1,56, es decir, 1 metro más, que es la condición que le hemos puesto. Entonces, si nosotros le damos a OK y le damos a aplicar, fijaos, porque la magnitud que antes era 0,50 aumentará. Entonces, esta magnitud pasa a ser 0,56 y esta 1,56. Nosotros podríamos ir aquí a modelo, hacer doble clic en la geometría y poner una dimensión un poquitín más redondita, pues 0,60 y 1,60, pero no lo vamos a hacer porque lo que queremos ver es que justamente con 0,56 y 1,56 la comprobación será exactamente 1. Y efectivamente ahora tenemos 1 para el hundimiento, que era exactamente lo que queríamos, es lo que ha buscado. Y ya de paso vemos que la rotación también cumpliría. Pero como digo, no tendríamos medidas de relojero. Lo suyo es ir aquí a modelo, hacer doble clic en la geometría y decir, bueno, este 0,56 va a ser 0,60 y este 1,56 va a ser 1,60. Le damos a aplicar, pues los cálculos variarán un poquito, pero lógicamente tendremos unas medidas un poquitín más construibles. Ahora el coeficiente, en vez de 1, pues tenemos 1,07, varía un poquitín, quería decir. Y nada, con esto habríamos acabado, pero este tema del dimensionamiento lo vamos a ver un poquitín más adelante.